Y ahora estamos con Graciela Yesín presentando un espectáculo para niños, Te cuento mi país, sobre indígenas, sobre inmigrantes, gauchos. La conquista también está representada, que llega a esta tierra a partir de 1528, San Martín. Es un espectáculo de canciones propias, de actuación, bueno, algo muy interesante para los niños, con una dinámica y un contenido pedagógico bastante interesante, considero. Y vamos a dar una charla, se titula San Martín, de la Revolución a la Independencia, teniendo en cuenta que son dos cosas muy diferentes, lo que fue la revolución que estalla el 25 de mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia, que si bien están ligados históricamente, pero son dos instancias, dos procesos históricos diferentes, que conjugan en el ideario sanmartiniano, que no era otro que la lucha por el evangelio de los derechos del hombre. San Martín era un político, además de ser un referente social y además de ser un estratega militar de superlativo valor. San Martín fue un español, vale decirlo así, porque se fue de las Tierras del Plata cuando tenía 5 años y regresa cuando tenía 34 años, después de haber librado 31 batallas en el ejército español. Bueno, y ahí está nuestra interpretación de los hechos históricos, que San Martín no vino a pelear contra España, sino contra el absolutismo monárquico que regía en España y en otros países de Europa. San Martín era un idealista, un revolucionario internacionalista. No vino a conformar un país que hoy se llama Argentina, sino que vino a conformar un territorio, las Provincias Unidas del Río de la Plata, luego Sudamérica, pero con una composición ideológica que ponía al negro, al indio, en valor de ciudadano y que tenía que ver con la antítesis de los gobiernos o de las impostaciones del absolutismo monárquico que imperaban en España, con la consabida pobreza, marginación y desprecio hacia la vida humana. ¿Qué hubiera pensado, ¿no?, de esto que ocurrió en nuestro país y que fue la masacre de los pueblos originarios para quitarles las tierras? Bueno, ahí está, por eso hay que anteponer ciertos procesos desde el punto de vista ideológico. San Martín aborrecía a Rivadavia, y eso no lo decimos nosotros, eso está documentado en cartas. San Martín tenía profundas diferencias con Domingo Faustino Sarmiento. La división del país, la famosa grieta, comienza allí, más precisamente cuando los saavedristas expulsan a los morenistas del proceso revolucionario. Moreno termina siendo muerto en alta mar y Castelli, Monteagudo y tantos otros que adherían a las ideas de Moreno son desterrados. San Martín sigue esa línea histórica, tal es así que la logia Lautaro, que primero fue la logia de los caballeros racionales, que se implanta en Buenos Aires cuando llega en marzo de 1812, esta logia había sido iniciada por Julián Álvarez para mantener cohesionado a los morenistas que quedaron huérfanos cuando Moreno es enviado a Europa y muere en alta mar. ¿Cómo se ve hoy, pasados 200 y pico de años, lo que hizo aquella gente para lo que hoy es nuestro país? La Declaración de la Independencia de 1816 no habla de la independencia argentina, habla de la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Se concebía a un todo, a Sudamérica como una gran nación. Yo creo que hoy, a través del Mercosur, de la CELAC, de la UNASUR, tibiamente por ahora, porque bueno, la historia inmediata fue muy traumática, fue muy disociativa, fue muy atada al carro de los imperios, pero hoy bueno, hay una tendencia a entendernos como hermanos y como conciudadanos con los demás países de Sudamérica. Tal es así que habría que erradicar el término extranjero cuando hablamos de paraguayos, de bolivianos, claro, de venezolanos, de colombianos, ¿no? Ahora, ¿se sigue manteniendo aquellos intereses? Por un lado los intereses sociales y por otro los comerciales. Y siempre se ocurre, siempre se ocurre, pero pasaron mucha agua por los puentes de la historia, desde aquella época hasta el presente, ¿no? Yo creo que los reacomodamientos que puedan haber tienen que tener un anclaje en revisar la historia. El revisionismo histórico no es algo liviano, no es algo de moda, sino que es una necesidad profunda que tienen los pueblos de revisar su historia. Tenemos que tener en cuenta que el relato histórico lo escribió alguien, y ese alguien por lo general fue el vencedor.